Vamos a comenzar. Eh, oye, primero que nada, en nombre de EDEX, de Educación Ejecutiva del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, quiero darle las gracias por unirse en este webinar que va a ser el profesor Eduardo Contreras. Eh, el profesor Contreras es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, es MBA por la ESADE Business School y es doctor en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, Él es un profesor que tiene una dilatada trayectoria en la preparación y evaluación de proyectos. Es director académico, el diploma en preparación y evaluación de proyectos, que tiene tal vez el programa más antiguo y más tradicional, de mayor tradición en el sistema educacional chileno. Y hoy a, nos va a ilustrar sobre un tema que es realmente muy interesante, muy pertinente a estos tiempos, que es la evaluación multicriterio. Así es que, sin más, ya lo que venimos, los invito a escuchar al profesor Contreras y al mismo tiempo agradecerle este webinar. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todas las personas que se han unido a este webinar. Eh, Voy a comenzar dando un poco de contexto sobre ámbitos en que ya se está aplicando metodologías multicriterio como las que vamos a comentar en esta charla. Eh, Como sabemos, estamos en un contexto de cambio climático, acabamos de sufrir por eso en nuestro país, y eso ha llevado a una serie de iniciativas como probablemente han escuchado hablar de economía circular. ¿Mm? Eh, en economía circular, por ejemplo, eso es lo que les quería mostrar acá, se han empezado a desarrollar indicadores que miden qué tan circular están siendo algunas empresas o no en sus procesos. ¿Mm? Eh, por ejemplo, acá ustedes pueden ver esta referencia de una empresa, no es la única, que se dedica a calcular índices sobre qué tanto están aplicando conceptos de economía circular distintas empresas. Para construir esos índices, necesariamente, como se indica acá, disculpen que está en inglés, pero les traduzco rápidamente, hay que identificar indicadores relevantes, que es lo que vamos a entender por economía circular, y asignar pesos a esos indicadores y a partir de eso calcular un índice. Eso está en la esencia de los métodos multicriterios. Definir indicadores, asignarle peso y a partir de eso construir un índice. Aquí viene otro ejemplo, otra tendencia que estamos viviendo, eh, eh, la valoración cada vez mayor de criterios de medición de desempeño de empresas que van más allá de meramente la rentabilidad económica que esas empresas están obteniendo. La sigla ESG, que se ha venido acuñando, viene de las siglas en inglés de Environment, Social and Governance, que son tres criterios en los cuales medir el desempeño de las empresas adicionales al criterio estrictamente económico. Entonces, por ejemplo, esta empresa Vigeo Eiris es una empresa con la cual hemos tenido contacto en algún momento en el tiempo como universidad, porque son empresas que están dedicadas a hacer esto, que es medir desempeño en más dimensiones que la mera dimensión económica, específicamente en estas tres, ¿no? Económica, medioambiental, social y de gobernanza. De nuevo, necesitamos ahí, por ejemplo, esta noticia que dice acá, que destaca que Santander está entre las mejores empresas de acuerdo a Vigeo Eiris, lo que hay detrás es un ranking construido en base a estos tres criterios. Entonces la pregunta es, ¿cómo llego a un único número, un índice que me permita rankear empresas bajo este criterio? Entonces ahí tengo ya, relacionado con temas de medio ambiente, dos ámbitos de aplicación. Pero les quería comentar otro, y todo esto es un poco como motivación de contexto, de aplicaciones que están ocurriendo. Proyectos de innovación. ¿Mm? ¿Cómo se evalúan los proyectos de innovación? Ahí hay un tema con los proyectos de innovación y es que en etapas tempranas, y voy a comentar un poco después sobre las etapas, hay muy poca información, ¿m? Como para calcular los tradicionales indicadores de rentabilidad económica. ¿M? Entonces, ¿cómo se evalúan proyectos de innovación? Básicamente, cuando hablamos en esta etapa tan temprana de evaluación, estamos hablando de cómo ir descartando ideas. Y cuando lo que tenemos son ideas con poco trabajo, con poco estudio detrás,
no hay base como para proyectar flujos de beneficio y costo y estimar rentabilidad. Entonces, criterios que se han utilizado: intencionalidad, por ejemplo, claridad y coherencia de los objetivos del proyecto; originalidad, clave en términos de innovación, qué tan novedoso y creativa es la idea; pertinencia, o sea, qué tan pertinente es esta idea en relación a las demandas del mercado, de la sociedad; impacto, que es una aproximación pero cualitativa a los posibles potenciales beneficios económicos. Otros criterios que se han usado para evaluar proyectos de innovación: encaje estratégico, qué tan alineada está esta idea de proyecto con la estrategia de la empresa; viabilidad técnica; riesgo; experiencia del equipo, qué tanto el equipo que está proponiendo esta idea, esta innovación, qué tan poco ese equipo puede dar garantías de llevar esta idea a buen término. Eh, Aquí seguramente no sé porque está muy chiquito, pero lo que quería es ilustrar con el ejemplo de eh, los TRLs, que es Technology Readiness Level. Estamos hablando de, por ejemplo, cómo ir avanzando en estas etapas en que partimos con una idea, diseñamos pruebas de conceptos, los validamos y en algún momento llegamos recién acá a etapas de prototipo. ¿Cómo decidimos seguir avanzando? Con criterios como los que les acabo de mencionar. Ahora el punto es, si tengo varios criterios, ¿cómo los junto todos y tomo una decisión? Eh, para seguir un poco con la misma línea de ejemplo, supongamos que estamos hablando de eso, un proyecto de innovación tecnológica, y hemos considerado que los criterios con los que debiésemos estar tomando decisiones de avanzar el proyecto o no son criterios como originalidad, justamente uno de los que aparecía acá, originalidad, compatibilidad con las plataformas tecnológicas, con otras que ya se han desarrollado; calidad técnica de la solución, dependiendo de qué proyecto estamos hablando, esta calidad técnica puede medirse de distinta manera. Por ejemplo, si se trata de plataformas web, podrían ser uptime o downtime, o sea, qué porcentaje del tiempo esto va a estar funcionando sin caída; y un criterio económico, que casi siempre siguen estando, ahorros de costos, o sea, cómo distintas alternativas que yo quiero comparar contribuyen en distinta medida a ahorrar costos. Y aquí aparece un problema típico de los métodos multicriterios, y es que lo más probable es que estos distintos criterios van a estar medidos en escalas muy distintas. Por ejemplo, originalidad de la idea. Aquí yo podría cualitativamente asignar a distintas ideas puntaje en una escala, por ejemplo, entre 1 y 7, que es la típica escala que usamos en Chile para evaluar. Compatibilidad con las plataformas, otras plataformas tecnológicas podría ser alta, media y baja compatibilidad, que a lo mejor puede ser alta en un 3, media en 2, baja en un 1. Calidad técnica de solución, aquí estamos hablando si es uptime o downtime, son porcentajes. Y ahorros de costo es plata, o sea, eso pueden ser distintas alternativas, pueden estar puntuando acá en este criterio D en millones de pesos, millones de dólares. Entonces ahí aparece un problema típico de evaluación multicriterio, que es que hay que uniformar las escalas. Si uno no uniforma las escalas, inmediatamente lo que termina ocurriendo es que el criterio que tiene la escala más grande, ese es el que va a determinar el ranking. Si queríamos comparar alternativas tecnológicas en base a estos 4 criterios, y originalidad está en escala de 1 a 7, compatibilidad está en escala de 1 a 3, y calidad técnica es un porcentaje, o sea, entre 0 y 100, por lo tanto, el ahorro de costo en millones de pesos, finalmente el ahorro de costo es el que va a determinar la decisión, y los otros criterios van a pesar poco, a no ser que los normalicemos. Entonces, lo típico ahí es que uno, las distintas alternativas, les vamos a ir asignando puntajes con los distintos criterios, que en mi ejemplo son 4. Para cada uno de los criterios le asignamos puntaje a las distintas alternativas en una escala única. Entonces hay todo un tema ahí de normalizar los indicadores de los distintos criterios. Parte de lo que se desarrolla en los métodos multicriterios son distintos métodos de normalización, como llevarlo todo a una escala única. Una de las metodologías que más se ha utilizado en evaluación multicriterio es la metodología AHP, que es la que voy a poner un poco más de énfasis en esta presentación. Es una metodología asociada al matemático norteamericano Thomas Szaty, que falleció lamentablemente hace unos años. Él propone una escala de 0 a 1. Básicamente, la escala de Szaty, uno termina evaluando todas las alternativas y los distintos criterios, independiente de cuál es la escala original de estos distintos criterios, todos lo llevamos a una escala entre 0 y 1 con el método de Szaty. Y luego, como un ejercicio totalmente independiente de esto de puntuar las distintas alternativas que queremos comparar en cada uno de los criterios,
como algo totalmente independiente, vamos a definir los pesos. ¿Cuáles criterios son más importantes y cuáles menos? Esto en la práctica muchas veces se hace y por años se viene haciendo como algo recurrente, por ejemplo, en licitaciones. En licitaciones y contrataciones muchas veces se llama licitación y se decide contratar en base a unos criterios que quedan establecidos y se asignan estos pesos de alguna manera. El problema es que no necesariamente esa asignación de pesos siempre se ha hecho de manera rigurosa. Los métodos de multicriterio nos dan un procedimiento para llegar a definir de la manera más precisa posible los pesos, la importancia relativa de esos criterios. Y aquí lo voy a ilustrar con un ejemplo que es más que nada como para apelar a la intuición. No es esta la manera en la que se aplican los métodos multicriterios más rigurosos, pero ya nos da una idea de cómo determinar bien los pesos de los distintos criterios. Una forma de hacerlo es construir una matriz como esta, de comparaciones de a pares, en la cual nos hacemos la pregunta: ¿el ítem o el criterio que está en la fila es más importante que el que está en la columna? En mi ejemplo con el que venía recién, sería una matriz de 4x4. En las filas y en las columnas tendríamos originalidad, plataforma tecnológica, calidad técnica y ahorro de costos. Aquí tengo un ejemplo más general. Si fueran 7 criterios, bueno, pongo los 7 criterios en las filas, los 7 criterios en las columnas. En esta diagonal, que está con cajitas verdes, estaríamos comparando un criterio contra sí mismo, por lo tanto ahí no hacemos la comparación. Y cuando son criterios distintos, si el ítem que está en la fila es más importante que el que está en la columna, ponemos un 1. Se ocurre al revés, que el de la columna es más importante que el de la fila, ponemos un 0. Repito, este no es el método HP, pero da una idea, más o menos, para efectos de una charla breve como esta, de las cosas que hace el método HP. La idea que sí se mantiene en el método es que empezamos a comparar los criterios todos contra todos, y de ahí derivamos los pesos específicos de cada criterio. Entonces aquí, por ejemplo, el ítem 1 resultó ser más importante que el 2, que el 5, que el 6 y que el 7, y menos importante que el 3 y el 4. Esta matriz de comparaciones de a pares, necesariamente si uno completa las celdas que están debajo de esta diagonal pintada en verde, necesariamente tienen que ser siempre los recíprocos. Si yo dije que el ítem 1 era más importante que el 2, cuando compare el 2 contra el 1 tengo que poner un 0. Recuerden que la nomenclatura es: si el de la fila es más importante que el de la columna, pongo un 1, y si es al revés, pongo un 0. Entonces, si yo dije que el ítem 1 era más importante que el 2, pongo un 1, por tanto, cuando compare el 2 contra el 1 tengo que poner un 0. De hecho, habría que completar solamente la parte del triángulo superior, a la derecha de esta matriz, y autocompletamos con el recíproco el triángulo que está abajo. Y ahí ya empezamos a tener una aproximación a los pesos de los criterios. Por ejemplo, si sumo por filas acá hacia la derecha, fíjense que el ítem 4 es el que sumó más puntaje. Ya por ahí estamos viendo que ese va a ser el más importante. De hecho, no está aquí en la lámina, pero una forma de pasar ya de estas sumas que dice total por fila, que es la suma total de cada fila, la forma de pasar a porcentajes con este método simplificado que les estoy mostrando sería: bueno, sumemos todos los totales de esta columna. Si ustedes lo suman, 4 más 2 más 3 más 6 más 1 más 2 más 3 le va a dar 21, y podríamos sacar los pesos como 4 sobre 21, 2 sobre 21, 3 sobre 21, 6 sobre 21. El método HP, que lo vamos a comentar en un ratito, hace algo que guarda alguna similitud con esto. No es exactamente esto, pero presento esta matriz con ceros y unos y este método para sacar ponderadores porque es un poco más simple para una charla breve. Cuando se habla de teoría de evaluación multicriterio, y esto sigue siendo un poco de contexto, en realidad hay un conjunto de teorías, modelos y herramientas de apoyo a toma de decisiones. Y dentro de toda esa amplia gama de herramientas, de aquí en adelante me voy a centrar específicamente más en una, que es el modelo AHP. En inglés es esa sigla, en español es Proceso Analítico Jerárquico, que es la metodología de Tomás Sati, quien les mencionaba antes. Pero hay una gama mucho más amplia que tan solo el modelo AHP, de métodos multicriterios que se han aplicado tanto a gestión privada como pública, en temas, por ejemplo, como posicionamiento de marcas, medición de percepciones de clientes, selección de tecnología, que es el ejemplo que estaba poniendo yo
recién. Y aquí podríamos decir que hay un poco un tema de cambio de paradigma en términos de optimización. Cuando hablamos de optimización, las optimizaciones más tradicionales a las que estamos acostumbrados en el ámbito de gestión y economía, son optimizaciones en las cuales hay una función objetivo, que yo quiero maximizar sujeto a un set de restricciones, mientras que con evaluación multicriterio lo que se busca es optimizar un set de varios objetivos a la vez. No solo un objetivo, sino que buscamos contribuir a varios objetivos a la vez, dado un set de restricciones. Si uno quisiera, en el caso de proyecto, comparar la evaluación multicriterio con la evaluación tradicional de proyecto, la evaluación tradicional de proyecto con análisis costo-beneficio básicamente termina sintetizando toda la información sobre el proyecto en un indicador que es el valor actual neto, VAN, o valor presente neto, BPN, y eso es lo que se busca maximizar. Se busca maximizar un indicador que es económico de riqueza. En cambio, si analizamos con una metodología multicriterio, no vamos a dejar de querer maximizar el VAN, mantenemos eso, pero paralelamente a maximizar el VAN, vamos a buscar también otras optimizaciones. Por ejemplo, minimizar el impacto ambiental negativo, maximizar la descentralización territorial, maximizar apoyos de la población. Entonces, varios objetivos a la vez. Esa es la diferencia, digamos, entre el método multicriterio y la evaluación tradicional de proyectos. O sea, lo que queremos maximizar es una función de objetivos. Tenemos varios objetivos a maximizar y lo que terminamos haciendo es como en el ejemplo inicial que les ponía de la matriz de 0 y 1, dado que tenemos un set de criterios, que en esta matriz que les estoy mostrando, cada fila es un criterio, vamos a buscar entonces qué valor alcanza cada una de las alternativas que queremos comparar, que aquí son las columnas. Tengo n alternativas a comparar, vamos a ver cada una de esas alternativas, qué valor alcanza en cada uno de estos criterios que definimos, como les comentaba antes, en una escala única. O sea, todos estos criterios de la fila originalmente pueden venir en escalas muy distintas, como en el ejemplo que les mostraba antes, a lo mejor algunos están en millones de pesos y otros están en una escala de 1 a 3. Vamos a normalizar la escala, vamos a llevar toda una escala común, y como un ejercicio independiente, entonces vamos a determinar las ponderaciones. Antes de ir directamente al método HP o proceso analítico jerárquico, quería mostrarles un poco esta tablita. ¿Por qué dentro de todos los métodos multicriterios, que como les dije son muchos en este momento, este proceso analítico jerárquico ha adquirido relativamente un poco más de preponderancia? Es porque tiene, entre otras, no son las únicas, pero destaco aquí dos características que tiene el método HP. Una es que permite trabajar con datos tanto cuantitativos como cualitativos. En el ejemplo con el que inicié a modo de motivación, esto de la compatibilidad con la plataforma tecnológica, alto, media y baja, eso es cualitativo, yo le puedo asociar una escala, pero en principio es cualitativo, alto, medio, bajo. No todos los métodos multicriterios permiten trabajar con información mixta, en el sentido que sea tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces ya por ahí uno empieza a pensar que dentro de los métodos deseables está HP, en la medida que efectivamente en las decisiones sobre proyectos muchas veces parte de los criterios pueden ser cualitativos. Otra característica importante es si los métodos son compensatorios o no compensatorios. Que sean compensatorios quiere decir que un buen desempeño en un criterio puede compensar un mal desempeño en otro. De manera de que la mejora, quizás la alternativa que queda en el tope, destacada como entre las mejores del ranking, no es necesariamente una alternativa que sea la mejor en todas. No es necesariamente una alternativa que supere a todas las otras, sino que puede ser una alternativa que compense un relativamente débil desempeño en algunos criterios con un desempeño muy destacado en otros. Si uno busca metodologías que sean métodos de decisión a la vez compensatorios y que te permitan trabajar con datos mixtos, fíjense que ahí, dentro de esta muestra que no está completa, nos estamos quedando básicamente con dos. Proceso analítico jerárquico y teoría de utilidad multiatributo. Como les decía, se ha extendido bastante el uso de HP
del proceso analítico jerárquico, parte de la explicación está ahí. Es un método compensatorio que permite trabajar con variables mixtas, pero además permite, y eso también no todas las metodologías multicriterios lo permiten incorporar preferencias y valoraciones subjetivas de las y los tomadores de decisión. Y eso también muchas veces se requiere, sobre todo cuando trabajamos con criterios que pueden ser en base a apreciaciones, como eh, de pronto hay temas que son muy difíciles de tangibilizar, eh, como por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo. Supongamos que un criterio importante es resistencia al cambio, ¿no?, en un proyecto. Eso es súper difícil de medir, pero yo puedo ser capaz de determinar cómo distintas alternativas pueden generar más, en términos relativos, más o menos resistencia al cambio. Y eso son apreciaciones subjetivas de personas. Entonces, HP permite eso. Además, permite organizar la información de manera muy gráfica, de manera que sea más entendible el resultado. En general, donde se ha estado aplicando métodos multicriterios y en particular HP, es cuando tenemos un problema que es multidimensional. O sea, que hay varias variables, varias dimensiones, varios criterios, que llamamos en evaluación multicriterio, y que hay que agregarlo, de alguna manera, hay que sumarlo, para poder llegar a un número único que refleje la prioridad de las distintas alternativas. O sea, buscamos establecer una relación de orden. El método HP, aquí ya me voy a empezar a centrar un poco más en él, permite entonces dentro, y es parte de su, como les digo, creo yo, la explicación de por qué se ha difundido más que otros métodos, permite descomponer estructuras complejas en componentes. Y eso uno lo visualiza en una estructura jerárquica, de ahí viene el nombre de proceso analítico jerárquico. Voy a mostrarles pronto un esquema de cómo se visualiza una potencial jerarquía. Y es importante que en la construcción de esta jerarquía participen las personas que están más directamente involucradas y que conocen el problema que queremos resolver. O sea, una pregunta que inmediatamente surge en los métodos multicriterios es: ¿quiénes debiesen construir el modelo? Quienes más sepan de esto, quienes estén más involucrados. De hecho, le he mencionado al profesor Satie, quizás su libro más conocido se llama Toma de decisiones para líderes. El tema, la palabra líder ahí en el libro alude a la importancia de que quienes construyen el modelo, determinan las ponderaciones, los pesos de los criterios y finalmente aplican el modelo. Es importante que sean personas que están con el mayor conocimiento posible del problema. Entonces, la idea es que se recojan aportes de todas las personas que pudieran tener que ver con aportar conocimiento y ayudar a determinar qué criterios son importantes. Esta metodología, antes de entrar a comentarle un poco más en detalle, no es nueva. El profesor Satie la desarrolló a inicio de la década de los 80 del siglo pasado. Desde ahí se ha venido aplicando. Lo que es relativamente más nuevo es la aplicación a toma de decisiones en temas relativos a proyectos, que es el tema de esta charla. Si quisiéramos sintetizar los pasos claves del método HP, en realidad son mucho más, pero aquí apretando un poco, después voy a ver un desglose un poco mayor, pero si uno lo aprieta, aquí hay 3 elementos claves. Construir la jerarquía. Construir la jerarquía es justamente, vamos a ver un esquema en el que un problema lo vamos desagregando en componentes y ahí empiezan a aparecer los criterios y a veces subcriterios relevantes para la toma de decisión. Y paso 2, establecer prioridades. Establecer prioridades, esto alude a algo muy similar a este ejercicio de motivación inicial que les presenté con las matrices de 0 y 1. O sea, establecer las prioridades tiene que ver con determinar qué criterios son más importantes y cuáles menos. Y eso específicamente lo vamos a llevar a unos pesos, a unos porcentajes, donde además la suma de todos los porcentajes de todos los criterios suma 100%. Entonces, para ponerlo en un término simple, si tenemos 3 criterios, puede que uno termine pensando 50%, otro 30% y otro 20%, pero vamos a hacer de forma rigurosa la determinación de esos porcentajes. Y cerramos el proceso en esta presentación más simplificada,
con el análisis de consistencia lógica, que es un aporte importante de la metodología HP, y tiene que ver con que cuando llenamos matrices de comparaciones de a pares, como en el ejemplo inicial que les mostraba, sobre todo si estamos llenando muchas matrices y matrices muy grandes, es probable que las personas que lo llenaron, por muy expertas que sean, cometan algún tipo de inconsistencia. El método HP nos brinda una herramienta para verificar si las matrices de comparaciones de a pares fueron llenadas de manera consistente y por tanto si los ponderadores que obtuvimos para los criterios son consistentes. Voy a abrir un poquito cada uno de estos tres pasos, comentarlos con un poquito más. En la construcción de jerarquía, básicamente lo que hay en la punta de una pirámide es un gran objetivo que uno quiere lograr, un problema que se espera resolver o un objetivo principal, que en el caso de proyectos normalmente es hacer un ranking. Hacer un ranking de alternativas para un mismo proyecto o un ranking dentro de una cartera de proyectos. Luego tenemos los criterios que definen el objetivo principal y aquí me sirven un poco los ejemplos iniciales de motivación que les mostraba. Por ejemplo, veíamos esto de los índices que construye esta empresa Vigeo Eiris, ESG, Environment, Social and Governance. Ahí tenemos tres criterios. Y eso es bien común que aparezca. O sea, se ha empezado a hablar ya hace un buen tiempo del triple bottom line, en el caso de las empresas privadas. Algo que está en la jerga de gestión por décadas es el bottom line, que es la última línea del estado de resultados, en criterio económico. Y se viene hablándose ya un buen tiempo, yo diría por lo menos un par de décadas, del triple bottom line, que justamente tiene que ver con cosas como ESG, cómo estamos en el tema medioambiental, cómo estamos en el tema social. Y el económico normalmente sigue siendo uno de los criterios. Pero luego cada uno de esos criterios del primer nivel vamos a necesitar desagregarlos, probablemente algunos de ellos en subcriterios. Y con esa estructura que es la jerarquía es que luego queremos comparar las distintas alternativas. O sea, esquemáticamente tenemos algo así. Un objetivo en la punta de este esquema que es, por ejemplo, hacer un ranking de alternativas para un proyecto o un ranking de proyectos. Un primer nivel de criterio, en este ejemplo son 3, no tienen por qué ser 3, pueden ser más o menos, pueden ser 2. Y muy probablemente cada uno de estos criterios vamos a necesitar abrirlo en subcriterios. Entonces, por ejemplo, aquí el primer criterio, esta cajita morada a la izquierda, podría ser el criterio económico, y tengo 3 subcriterios adentro para valorar el criterio económico. Y así sucesivamente. Y algunos de esos subcriterios puede que necesitemos desagregarlo en más subcriterios. Entonces, a esto es lo que le llamamos la jerarquía. Y lo que queremos en base a esta jerarquía, comparar alternativas. Aquí en este ejemplo tengo 3 alternativas, quiero hacer un ranking con esas 3 y elegir cuál es la mejor. Entonces, primer punto es construcción de la jerarquía. Hay una serie de axiomas que por la extensión de la charla los voy a omitir. Hay muchas publicaciones sobre métodos multicriterios que ustedes pueden buscar ahí. Hay algunos axiomas que hay que respetar para la construcción de la jerarquía. Por ahora me quedo solo con esa parte de la estructura. Bueno, por mencionar solo uno de los axiomas, ya que no voy a entrar en ese detalle, hay uno que tiene varios nombres, pero uno es el de completitud, que es quizás el más obvio, y es que ningún criterio importante se nos puede quedar fuera. Parece como de cajón, pero en las aplicaciones de multicriterio a veces ocurre eso. Uno desarrolla todo el modelo, termina las ponderaciones, ve el ranking y alguien dice, pero ¿cómo quedó ese en primer lugar? Si ese es el que menos relevante es para el estrato socioeconómico ABC1. Ya, es que los criterios de estrato socioeconómico no estaban, agreguémoslo. Normalmente pasan esas cosas. Si un criterio, sobre todo si un criterio importante se quedó fuera, el ranking nos puede quedar totalmente al revés. Entonces, es por poner solamente uno de los ejemplos de los axiomas que hay que tener en cuenta en la construcción de la jerarquía. Y luego nos vamos a esto de determinar los ponderadores. Y eso se hace básicamente haciendo matrices de comparaciones de a pares, como la que les mostraba inicialmente, haciéndose la pregunta similar: ¿cuánto supera este elemento de la fila al de la columna? Solo que la escala que vamos a usar ya no va a ser de 0 y 1, como en mi ejemplo inicial, sino una escala
que permita capturar una intensidad de preferencia más amplia. De hecho, la escala que propone Saty, que es esta que les presento aquí, va entre 1 y 9. Y aquí implícito en esta tabla con la escala de Saty está uno de los axiomas, no entré en el detalle de los axiomas, pero uno de los axiomas es el de reciprocidad. Que el reciprocidad, el axioma de reciprocidad tiene que ver con el ejemplo inicial que les puse con la matriz de 0 y 1. Si yo decía que el criterio de la fila 1 era más importante que el criterio de la fila 2, después cuando comparara el criterio de la fila 2 con el de 1, teníamos necesariamente que decir que el de la 2 era menos importante que el 1. Finalmente eso se traduce que sea cual sea el número entre escala de 1 y 9 que yo puse para un elemento y respecto al j, cuando compare el j con respecto al i, tiene que ser 1 partido por. Para ponerlo muy simplificado, en esta matriz de 0 y 1 que les mostraba en el ejemplo inicial, así como aquí, si yo ponía un 1 en esta celda, acá abajo tenía que ir un 0, si uso la escala de Saty, si puse aquí un 5, aquí abajo tiene que ir un quinto. Y ahí respeto uno de los axiomas de la construcción de jerarquía, que es la reciprocidad. Este sería un ejemplo de matriz de comparaciones de a pares. Si yo tengo en un primer nivel, por ejemplo, 3 criterios, el económico, el técnico y el social, en la escala de Saty, fíjense que el 1 es igual importancia. Si un criterio tiene igual importancia que otro, asignamos un 1. Entonces, por definición, aquí en la diagonal de esta matriz van puros 1. Y por reciprocidad, si dije que el criterio económico era 2 veces más importante que el técnico respecto al económico tiene que ser un medio. O sea, en general, uno tiene que completar esta parte de la matriz de comparaciones de a pares solamente. Y de esta matriz se derivan los pesos. El peso del criterio económico, el criterio técnico, el criterio social, sale de esta matriz. Aquí, solo para dar la idea, porque esto es una charla y no un curso, digamos, algo que puede dar la idea de que esto es muy difícil de aplicar, pero después vamos a ver que no. Los pesos, el método HP finalmente, los pesos de los criterios no son más que lo que en álgebra lineal se conoce como el vector propio de una matriz. Y ahí pareciera que la cosa se complica. ¿Cómo nos vamos a calcular vectores propios? No tenemos que calcularlo nosotros a mano, hay software que hacen esto. De hecho, acundió un poco más la aplicación del método HP desde que empezaron a haber también software que hacen estos cálculos. Y aludo así muy por arriba a estos temas de álgebra lineal porque en álgebra de matrices, así como las matrices tienen este vector propio, que son los pesos, tienen también un valor propio, que es un escalar, un valor. Y lo menciono, sin entrar en el detalle, porque ese valor propio es el que permite luego calcular la consistencia. Recuérdense que el paso 3, dijimos en este resumen muy apretado, es analizar si hay consistencia lógica. Se busca que en el llenado de estas matrices haya un cierto mínimo de consistencia. Y eso se puede determinar con este valor propio. Y ahí me voy a ese tercer punto. Para que haya consistencia habría que respetar dos cosas. Primero, que en el llenado de estas matrices se respete la transitividad. Es decir, si yo dije que el criterio 1 es más importante que el 2 y el 2 es más importante que el 3, el 1 debiese ser más importante que el 3. El indicador de consistencia que propone Saty exige que la transitividad se respete sí o sí, totalmente. Pero además hay cierta exigencia de proporcionalidad. Por ejemplo, si yo dije que el criterio 1 es 3 veces más importante que el 2 y el 2 es 2 veces más importante que el 3, entonces uno espera que el criterio 1 sea 6 veces más importante que el 3. El indicador de consistencia de Saty exige transitividad de manera total y cierto grado de proporcionalidad. Es difícil que al llenar matrices seamos 100% consistentes en términos de proporcionalidad. Por tanto, se admite que nos alejemos, pero un poquito más de la proporcionalidad. No voy a entrar en ese detalle, pero como les digo, básicamente esto es parte también de lo que nos entregan los software con los que se aplica evaluación multicriterio. Inmediatamente señalizan si hay algún problema de consistencia. Enfaticé 3 pasos, aquí tengo, y esto es como para ir cerrando un poco un desglose mayor. Dado un objetivo, modelamos el problema. Modelar el problema es construir esta jerarquía, estas cajitas que les mostraba. Tenemos que calcular los pesos de los criterios, tenemos que revisar la consistencia
de esos pesos que obtuvimos, y con eso ya podemos ir a evaluar las alternativas por criterio. Recordemos que esa evaluación requiere que las distintas alternativas, los distintos criterios estén siendo valorizados en una escala común. Con eso podemos generar un ranking de alternativas, y ya temas como típicos de cierre de evaluación multicriterio, muchas veces lo que se hace es un análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad consiste en afectar algún ponderador a la baja subiendo otros para que sigan sumando 100 y ver si eso altera el ranking. Por ejemplo, acá en este ejemplo, el criterio económico es el que más termina pesando, 57%. Entonces podemos hacer un análisis de sensibilidad bajando esa ponderación y subiendo proporcionalmente los pesos de los otros dos y viendo qué le pasa al ranking al hacer ese cambio. Es el típico análisis de sensibilidad. Un resultado que se obtiene en evaluación multicriterio en algunos casos es que el ranking es robusto. Decimos que un ranking es robusto cuando frente a estos cambios en los porcentajes, en los pesos, el ranking se mantiene bastante inalterado. Y finalmente documentar y reportar todos estos resultados como cierre. En síntesis, y con esto voy terminando, la metodología, en particular HP, permite caracterizar bien el problema que se desea resolver, identificar los criterios que son discriminantes para tomar las decisiones, trabajar con equipos multidisciplinarios, estructurar los criterios y subcriterios en una jerarquía que nos dan una idea bastante visual del modelo, y determinar la importancia relativa de cada criterio en términos de ponderadores, verificar su consistencia y finalmente calcular un único valor para cada una de las alternativas. He enfatizado el tema de proyectos, aplicación de proyectos, pero fíjense que en los ejemplos que les puse inicialmente de motivación, habían algunas aplicaciones que no necesariamente están asociadas a proyectos como son construcción de índices. Por ejemplo, el índice que mencionaba de circularidad de las empresas, aplicando el concepto de economía circular, o los índices ESG, para rankear empresas de acuerdo a su responsabilidad social empresarial. O sea, la gama de aplicaciones va mucho más allá de proyectos. La presentación comentaba de que algunas de las aplicaciones iniciales fueron a temas como posicionamiento de marca, medición de percepciones de clientes y otras. Bien, en aras del tiempo y para dejar espacio a preguntas, me detengo ahí. Perfecto, porque tenemos bastantes preguntas del chat. Voy a hacer, seguramente no alcanzamos a hacer todas, pero voy a tomar aquí algunas. Una pregunta, ¿hasta cuántas alternativas se pueden comparar en el método HP? Buena pregunta. Ahí hay algo que por la extensión de la charla no abordé, y es que hay dos variantes del método. Una es la comparación relativa y otra es la absoluta. Cuando uno compara alternativas en términos relativos, comparamos alternativas unas contra otras en cada uno de estos criterios. En ese caso, estamos más o menos acotados en el número de alternativas, porque la capacidad de que la mente humana, bueno, eso a lo mejor cambia con la inteligencia artificial, que es otro tema, pero la capacidad que tenemos las personas de comparar en distintos criterios, por ejemplo, económico, social y ambiental, cuando es un número muy grande de alternativas se hace más difícil. Por lo tanto, eso nos lleva al método con el que más se ha estado utilizando HP, que es el absoluto, que es que en lugar de comparar las alternativas unas contra otras, lo que hacemos es lo que yo describía en esta charla, que es asignarle un puntaje a cada alternativa en cada uno de los criterios, y si lo hacemos de ese método, con ese método, el absoluto y no el relativo, podemos tener una gran cantidad de alternativas, o sea, cientos. En la medida que tengamos información no habría ningún problema. Perfecto. Eduardo, otra pregunta que hacen acá. ¿Qué criterios son los más comunes en el método HP para la toma de decisiones en proyectos sociales? Bueno, sí, en el caso de proyectos sociales, lo más común es lo que comentaba, lo que se le ha llamado el triple bottom line, económico, social y ambiental. Me ha tocado participar en algunas aplicaciones de multicriterio en proyectos públicos donde se aborda la lógica de evaluación social,
específicamente en proyectos, a propósito del desastre que tuvimos la semana pasada con el clima en proyectos de embalse de la Dirección de Obras Hidráulicas, y ahí los criterios fueron justamente esos tres: económico, social y ambiental. Suele aparecer eso en el ámbito de los proyectos públicos, que a los que se le aplica evaluación social. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el método HP y ANP y en qué situaciones ocupar cada uno? Ah, buena pregunta. Sí, el método ANP la idea ahí es de network, de redes neuronales. El, en la jerarquía, ustedes tal como la vieron, como yo la presenté, hay niveles de criterios. Tenía uno de los ejemplos que le puse, habían 3 cajitas moradas arriba, que era un nivel 1, que podían tener subcriterios. En el método HP, esos subcriterios son, por así decirlo, hijos, hijas de los que están arriba. O sea, explican al que está arriba. Entonces, por ejemplo, si definí un criterio económico, puede que abajo tenga beneficios por un lado, costos por otro, y generación de empleo, y salarios, por decirlo. Ahora, en el método ANP pueden haber relaciones bidireccionales. Puede que no solo el que está abajo explica al que está arriba, sino que el que está arriba explica al que está abajo. ANP es una sofisticación del método HP, y probablemente modela mejor la realidad en algunos de los casos, pero es también más complejo. O sea, y la diferencia fundamental es la que acabo de comentar, ¿no? O sea, básicamente el HP, que es lo que yo presenté, los criterios de nivel superior son explicados por los que están abajo. Entonces las relaciones de abajo hacia arriba. En ANP las direcciones pueden ser para cualquier lado. Ok, perfecto. Otra pregunta. Sobre el equipo que construye el modelo, ¿cómo se nivelan los niveles, el nivel técnico entre ellos, en el equipo? La idea es que participen en ese equipo quienes están más involucrados con el problema, donde probablemente algunos pueden que se acerquen más al problema desde el punto de vista estrictamente técnico, y otros a lo mejor se acercan por otro lado que no es necesariamente técnico. Entonces, lo importante es que quienes conozcan más del problema a solucionar o de la realidad a modelar participen. Eh, eh, lo cual no es necesariamente equivalente a que todos tengan altas competencias técnicas. Probablemente si elegimos un equipo en el que todos tienen altamente competencias técnicas, vamos a estar midiendo muy bien en el modelo los aspectos técnicos, pero postergando otros que no son técnicos. Entonces es importante que todos quienes tengan conocimientos relevantes para aportar a los distintos criterios y subcriterios del modelo participen. Perfecto. Ya, muy homogéneo respecto de la cercanía al problema más que el tema técnico. Otra pregunta. ¿Se podría anidar ciertos criterios o solo es una evaluación uno a uno? Anidar ciertos criterios. Bueno, el modelo tal como yo lo presenté, no sé a qué alude directamente la palabra anidar, pero yo presenté un modelo en el cual hay criterios y debajo de ese hay subcriterios. O sea, los subcriterios están anidados dentro de un criterio que está arriba. O sea, es así el método, digamos. La palabra jerarquía en proceso analítico jerárquico aduce a eso. Hay criterios que son padres, madres y otros que son hijos. Por lo tanto, hay subcriterios que están anidados dentro de otros, como parte del modelamiento. Perfecto. Más preguntas. Em, Entendemos que esta es una herramienta muy útil para evaluar proyectos que cuentan con poca información económica, por ejemplo, proyectos de innovación. ¿Quiere decir esto que en caso de tener suficiente data financiera no es necesario aplicar esta metodología? Ah, muy buena pregunta, porque cuando uno tiene data financiera suficiente y abundante, probablemente podemos calcular muy bien los indicadores económicos tradicionales, como el valor actual neto, valor presente neto que mencionaba al principio, o la tasa interna de retorno. Pero ¿qué ocurre? Que en el estado del arte actual, incluso en aquellos casos en que hay abundante data financiera, igual hay criterios que pueden ser relevantes para toma de decisión que se nos pueden quedar fuera porque pueden ser difíciles de monetarizar. No todo, o sea, no toda la información, por mucha que yo tenga, logra estar siempre incluida en el criterio económico como el BAN o el TIR.
mencionaba hace un rato como ejemplo un costo que muchos proyectos enfrentan es resistencia al cambio. ¿Mm? Distintas alternativas pueden generar distintos grados de resistencia al cambio, pero medir eso cuantitativamente es complejo. Y medirlo monetariamente para meterlo en un indicador económico, más complejo aún, pero sin tanta complejidad lo podemos meter en un modelo multicriterio. Es por poner solo un ejemplo de variables relevantes que quedan fuera a veces de los criterios económicos. Por lo tanto, la respuesta sería, yo creo que en muchos casos puede ser bien conveniente complementar la evaluación económica tradicional, a la cual llegamos teniendo mucho dato financiero, complementarla con otra información que no es de naturaleza financiera y que difícilmente se puede monetarizar. Perfecto, ya, clarísimo. Otra pregunta. ¿Es el método HP una herramienta recomendable para todo tipo de organización? Quiero decir, dado que su mayor ventaja deriva de la incorporación de visiones de distintas áreas, y me imagino que niveles jerárquicos de la organización, ¿qué pasa en empresas muy jerárquicas o aquellas donde muchos de los servicios son tercerizados? O también si se debe incorporar la visión de estas partes. Claro, ahí hay varias preguntas en una, pero por ejemplo, por tomar una de las aristas de esa pregunta, cuando hay servicios tercerizados, ahí hay también decisiones que tomar. ¿Con quién tercerizó? Se me ocurre inmediatamente, hay una aplicación de HP, donde probablemente las variables de decisión de con quién hacerlo no van a ser todas monetarias. Entonces, eh, eh, ahora, en empresas que sean muy jerárquicas, que era otra parte de la pregunta, en empresas que sean muy jerárquicas, si los principales responsables de las tomas de decisiones concuerdan en que hay criterios importantes que se están quedando fuera del indicador económico tradicional, igualmente va a ser valioso aplicar modelos multicriterios. O sea, no necesariamente porque el hecho de que la estructura de una empresa sea muy jerárquica, no necesariamente eso quiere decir de que el criterio relevante para tomar la decisión va a ser única y exclusivamente el económico. Eh, Perfecto. entonces, yo diría que sí, la respuesta sería sí, en esos casos. Ya, perfecto. Otra pregunta es, ¿cuán flexible es este modelo? ¿Es fácil ajustar los criterios y sus respectivas ponderaciones a medida que se producen cambios en el entorno del proyecto? Sí, sí, es muy sencillo hacer el ajuste, sobre todo si uno está usando alguna herramienta de software. Es muy sencillo incorporar un criterio adicional al modelo, por ejemplo, y repesar todos los criterios, o sacar o cambiar las ponderaciones. Y más aún, me aprovecho de la pregunta para decir que es algo que habría que hacer, o sea, es recomendable hacerlo, o sea, no debiese uno construir el modelo multicriterio y dejarlo ahí 10 años tomando decisiones con el mismo modelo, porque las prioridades van cambiando. De hecho, a propósito del tema económico, social y ambiental de los proyectos públicos, que había salido una pregunta antes respecto a eso, en las aplicaciones que se hicieron a fines del siglo pasado, tendría a salir bastante más peso el criterio económico versus el social y el ambiental, y últimamente eso ha ido cambiando, dándole más peso al ambiental y al social que lo que se le daba antes. Entonces, van cambiando tanto los criterios como los pesos de los criterios. Tiempo. Perfecto. Hay otra pregunta. Dice, uno de los supuestos de SATI indica que los criterios de evaluación deben ser independientes. Se invalida el método si incluye criterios que son linealmente dependientes? Por ejemplo, si incluyo como criterio el CAPEX y el BAN del proyecto como criterios distintos. Exacto. Uno de los axiomas, yo no me metí en el tema de los axiomas, y esa pregunta apunta directamente a uno de los axiomas del método de Sati, eh, que plantea justamente eso. La dependencia en HP debe ser vertical, en el sentido de que hijos, hijas guardan relación con los padres, madres, pero no dentro de elementos de un mismo nivel. Dentro de un mismo nivel, los criterios deben ser independientes. El ejemplo, por ejemplo, si tengo CAPEX y VAN, ahí esos dos ya no son independientes, porque hay una relación entre la inversión y el VAN. Por eso cuando puse un ejemplo de subcriterios del económico, mencioné beneficios por un lado y costos por otro, que esos sí son
podemos considerar que son independientes. Perfecto. Eh, el, eh, hay, bueno, mira, tengo una pregunta más, que de alguna manera es un poco redundante con otras, pero la voy a hacer igual, pero de ahí me gustaría, Eduardo, que a raíz de las preguntas, eh, tus conclusiones de cierre. Pero acá una pregunta que hay es, en la evaluación multicriterio, ¿se comparan uno a uno solo los subcriterios para rankearlos o se pueden mezclar criterios con subcriterios? Eh, Respecto a la pregunta, se comparan de a pares y se ponderan por separado. Entonces, si tenemos un primer nivel con 3 criterios y cada uno de esos 3 criterios tiene 3, a su vez, subcriterios abajo, yo voy a tener que hacer ahí 4 ejercicios de comparaciones de a pares por separado. Para cada uno de los bloques de 3 subcriterios, matriz de comparación de a pares y ponderaciones, ahí ya llevo 3, y para los del nivel que está arriba, donde habían 3 más, otra. Se hacen Perfecto, por separado. ya, Y como clarísimo. me pedías que fuera como redondeando, yo para ir redondeando lo que destacaría es insistir en algo que planteé, si bien el tema de la charla de evaluación, pensando mucho en el tema de proyectos, las aplicaciones van mucho más allá. En esta misma presentación vimos desarrollo de índices, puedo mencionar otros, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, probablemente muchos saben que calcula un índice de desarrollo humano, lleva años calculando. Bueno, el índice de desarrollo humano es multicriterio. Ahí es un índice que se compone de varias dimensiones que supone que miden desarrollo humano. Si uno piensa en proyectos, la aplicabilidad es en las más distintas etapas del ciclo del proyecto. El proyecto parte con la idea. Filtrar buenas ideas, mejores ideas, ideas más o menos y más malas, es otra aplicación de multicriterio, muy parecida a la que les comentaba a propósito del ejemplo de proyectos de innovación y emprendimiento. Entonces, filtrar ideas. En el ámbito de proyecto, elegir localización, por ejemplo, de un proyecto es algo que se puede buscar optimizar a través de métodos multicriterios. Elegir la tecnología para un proyecto, también elegir el tamaño para un proyecto, también es otra decisión que se puede abordar así. Y cuando ya tengo un montón de proyectos ya formulados y evaluados, jerarquizar esos proyectos entre sí también es una aplicación. Licitaciones, como les decía antes. En licitaciones, de hecho, por años se viene haciendo multicriterio, solo que no es un multicriterio muy sofisticado, donde los pesos se le ocurrió a alguien y no hay mucho análisis de consistencia detrás. Entonces hay una gran índices de desempeño, por ejemplo, índice de desempeño profesional. Si le vamos a poner, por ejemplo, en una empresa bonos por cumplimiento de metas a las personas, y distintas personas tienen más de una meta, bueno, ¿cómo peso las metas? ¿Cuál meta es más importante que otra? Entonces hay una amplia gama de aplicaciones. Si ustedes googlean aplicaciones de multicriterio, se van a encontrar no solo en proyectos, mucho en proyectos, pero se van a encontrar en muchos otros ámbitos más relacionados con la gestión y la operación. Eso, como para ir sintetizando. Perfecto. Bueno, eh, y quiero contarles que el profesor Contreras es director académico del Diploma en Preparación y Evaluación de Proyectos. Quiero comentarles también a las personas que entraron después que Eduardo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, es MBA de ESADE Business School y es doctor en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Es una autoridad en este tema. Es un profesor, eh, la autoridad máxima en esta materia en ingeniería industrial, pero lo relevante es que el tema de hablar hoy sobre evaluación multicriterio es porque esto es parte de un ciclo de webinar donde Eduardo quiere hablar de lo que está en la frontera de evaluación de proyectos hoy. Hay otros temas que ya les vamos a estar comunicando pronto, ideal que nos acompañen también, que son
temas que se han ido haciendo más relevantes, como contaba Eduardo, a raíz de los mismos eventos que hemos tenido en la zona centro-sur. Obviamente que los criterios de evaluación han ido cambiando la ponderación de ciertos elementos, y por otro lado, eh, el, el tema de muchos estudiábamos evaluación privada de proyectos y no estudiábamos evaluación social, si no estábamos en el ámbito de la economía, pero hoy hay muchos temas, corrígeme Eduardo si no es así, que es el tema de que pareciera que todo se ha vuelto definitivamente muy orientado a la evaluación social, y en ese sentido este método y otros son relevantes. Sí, disculpa que te interrumpa, Carlos, pero sí, solo para ilustrar ese punto, algunas de las aplicaciones que me ha tocado trabajar en esto tienen que ver con aplicaciones en el ámbito de la minería, empresas privadas, en el mundo de sus proyectos de responsabilidad social empresarial. Efectivamente, o sea, esto de lo social y lo público como que se ha ido imbricando un poco Perfecto. con lo privado. Y bueno, agradecer al profesor Contreras, agradecer a toda la gente que ha participado hoy del webinar, y muy en breve vamos a estar citándolos nuevamente, invitándolos a un espacio de conversación como el que hemos tenido hoy. Así que quiero darle las gracias a todas las personas que nos han acompañado. Muchas gracias, profesor Contreras, y bueno, nos vemos muy pronto. También quiero invitarles a que si tienen más preguntas que tal vez a través de Catalina Matamala, que está su correo ahí, puedan eh, hacernos llegar cosas que quieran, que podemos volver a juntarnos y comentar sobre evaluación multicriterio con el profesor Contreras. ¿Mm? Eso es, pues. Gracias, Eduardo, y Yo me gracias. sumo a los agradecimientos a las personas que asistieron. Súper. Ok, entonces. ¿Ah? Hasta la próxima.